Qué alegría, ocasión importante. Una vez más estamos acompañados con el doctor Jaime González Zúñiga Rodríguez, médico de profesión, a través del bloque de salud de Radio Patamarca para seguir impartiendo temas importantes sobre el bienestar y cuidado en la salud. Hoy para hablar un tema importante que es evaluación y diagnóstico de las causas comunes del dolor en el empeine en adultos. Pero antes recibamos el cordial saludo del doctor Jaime González Zúñiga Rodríguez. Doctor, bienvenido a Bloque de Salud. Muchas gracias, señor Beni. Yo siempre contento con esta oportunidad que se me brinda para poder aportar a todos los oyentes de Radio Patamarca que se conectan por los diversos medios, ya sea la señal en vivo o a través de Internet. Doctor, si bien es cierto, en el episodio de hoy exploraremos las causas más comunes del dolor en el empeine. El dolor en esta área puede afectar nuestra calidad de vida y limitar nuestras actividades diarias. Vamos a adentrarnos en las posibles causas y brindar información útil para entender y abordar este problema. Comenzaremos hablando sobre el dolor en el empeine en adultos y las causas más frecuentes lo que provocan. Algunas de estas incluyen el neuroma de Morton, el síndrome del túnel tarsiano, el metatarsalgia y la fascitis plantar. Exploraremos cómo se manifiestan estos trastornos, cuáles son sus síntomas característicos y qué factores contribuyen a su desarrollo. Además, discutiremos la importancia de una evaluación adecuada para determinar la causa subyacente del dolor en el empeine. Hablaremos sobre las pruebas y exámenes utilizados en el diagnóstico, así como las medidas de tratamiento y prevención que puedan ayudar a aliviar el malestar. Doctor, para ya introducirnos al tema, quisiéramos saber y quisiéramos que nos podría hablar sobre la frecuencia y las dificultades que los médicos enfrentan al evaluar el dolor en el pie en los adultos. Con mucho gusto, aunque pareciera algo simple, pero como ya he mencionado en la introducción, abarca otras patologías que en realidad pueden pasar desapercibidas porque muchas veces no se recibe el entrenamiento adecuado para poder hacer la diferenciación entre ellas, al punto de que muchas veces este dolor del empeine llega a ser bastante común entre los adultos y puede ser bastante frecuente, tanto así que a veces la persona pues va a consulta justamente por estos dolores que va a presentar en los empeines. Sin embargo, va a ser muy importante el poder tomar nota de la historia que refiere el paciente, en qué momentos ocurre el dolor, bajo qué condiciones, para poder diferenciar cuál es la causa que está llevando a este dolor que se presenta en una parte del pie, que es el empeine, que a veces no lo tomamos con mucha importancia, salvo que estemos jugando algún tipo de deporte, partido, o recibamos algún golpe, o bueno, sobre todo en esto lo van a entender más las personas que sufren de pie plano, ¿no? Ellos van a tener muchísimo más exposición a problemas relacionados justamente con el tema de los dolores en los empeines. Aunque con frecuencia pues va a estar bastante, todo este diagnóstico va a estar limitado a la capacidad y el criterio que tenga el personal médico y para poder aplicar todo el entrenamiento, todos sus estudios y poder ir diferenciando qué es lo que puede estar realmente causando el problema. Aunque que puede ocurrir también que de repente el personal de salud lo tome de manera muy simple y no llegue a dar un diagnóstico adecuado para la evaluación y posterior tratamiento de las complicaciones que esté presentando la persona justamente en el empeine. Ajá. Y doctor, ya cuando queremos ubicar el dolor, ¿cuál sería la ubicación más común para el dolor en el pie, sobre todo cuando hablamos en los adultos? Bueno, básicamente de todo el pie, lo que suele doler más siempre es la parte del empeine. Eso es lo más común en los adultos, pero específicamente no solamente es el empeine solito, sino que va a ir hacia lo que son los deditos del pie, específicamente hacia los pulgares y las puntitas de los pies.
Esto por un efecto de compensación que hace el cuerpo, que nos va a llevar a tener porcentajes entre 60 a 75% conforme avanza la edad en la persona. Ha habido una serie de encuestas, diferentes tipos de estudios que han ido evaluando la presencia del dolor no solamente a nivel del pulgar del pie, sino que irradia, te duele el empeine, pero va irradiando hacia el pulgar del pie, ¿no? Sino que también puede ir irradiando hacia lo que es propiamente el tobillo, y es un dolor que se puede experimentar en diferentes partes del pie. Puede incluir justamente problemas bastante comunes como los famosos callos, que científicamente le llaman el alus valgus, que lo mencionamos para que puedan irse familiarizando con esos términos. También se conoce lo que son el pulgar de martillo, una especie de callitos que se llaman los bullonetes, y en la mayor parte de los adultos hay la aparición de como callos que hay justamente en la base del pulgar, así como cuando uno va a realizar callitos en la base de los dedos de la mano, igual también salen callitos en la base de los pies, de los dedos de los pies, justamente en la planta, ¿no?, del pie. Puede efectivamente esto conllevar a que el dolor en la planta del pie no le permita apoyarse y momentáneamente genere síntomas que se le haga considerar como una persona que está en una condición de discapacidad, que aproximadamente es estimado hasta un 36% en las personas que tienen edades mayores a 70 años. Generalmente es más común encontrarlo en mujeres que en hombres. Ajá. Y doctor, en esta parte, aunque parezca increíble o sustancial, ¿qué actividades y ocupaciones pueden ejercer estrés significativo en los pies? Aunque de verdad uno se imagine que el pie está ahí como si fuese la patita de una cabra, de una vaca o de un caballo. En realidad son como unas manos, en realidad tienen estructura muy semejante a la mano, solamente que está adaptada para soportar todo el peso de nuestras actividades físicas. Pero hay algunas que van a generar mayor esfuerzo, mayor desgaste en el pie. Se han encontrado estudios, por ejemplo, en bailarinas de flamenco, quienes han comenzado a presentar dolores más o menos en la parte metatarsal del pie, el mismo empeine propiamente, cerca de un 80%, mientras realizaban las danzas, los bailes. Y se ha encontrado también que ellos llegan a desarrollar lo que se llama hiperkeratosis plantar, como los callitos que les mencionaba, a nivel de la planta del pie, alrededor de un 84%. Algunos bailarines de ballet van a presentar también este tipo de molestias. También se puede encontrar en personas que practican artes marciales, que justamente por el mismo tipo de actividad, los de ballet paran con los pies siempre en puntita, ¿no? Entonces ellos van a generar muchísimo más estrés, no solamente sobre el empeine, sino también sobre justamente el pulgar y los dedos del pie, entonces que va a conllevar a deformaciones como los callos que conocemos. Ahora, que los que practican artes marciales, pues definitivamente que lanzan patadas, y ¿qué es lo que va a golpear en la patada? Normalmente es el empeine del pie, entonces eso puede también conllevar a molestias, y patadas repetitivas, mal ejecutadas, pues van a hacer que ese hueso comience a debilitarse y sin querer produzca una fisura o una fractura. También puede hablarse de los entrenamientos intensos, como en la marcha de campaña que realizan los soldados y los que son miembros de la policía, que pueden conllevar también a la aparición de fracturas, solamente por el tema de estar marchando, comienzan se debilitan, comienza una fisura y luego se convierte ya en una fractura. Ahora, las superficies sobre la cual uno realiza las actividades también puede predisponer al dolor del pie. Se habla muchas veces de personas que hacen actividades sobre una serie de canchas artificiales para practicar de repente fulbitos, y de repente el material de esta cancha no es la más adecuada y termina
generando más esfuerzo, no amortigua como el gras natural, ¿no? Que es con tierra, con la misma plantita, que es más dócil, más amigable para con el pie. Ajá. Y doctor, muy aparte a estas actividades que nos acabas de mencionar, creo que también en la parte médica también puede afectar el empeine. Sí, no solamente se limita a esta parte que hemos mencionado un tanto mecánicas, sino también pueden haber ciertas enfermedades que son una lista un tanto larga, pero vamos a hacer énfasis en algunas en particular, las más conocidas, como por ejemplo lo que es la artritis reumatoidea, la gota, la presentación de lo que es la artrosis, son las principales, pero quienes van a contribuir también a todas estas es el tema de la obesidad, la depresión, sí, aunque parezca mentira, porque va a hacer que la persona a las finales termine más sensible a los dolores, cosa que bajo otras circunstancias estaría con su mente concentrada en otras cosas, ahora se va a enfocar en sentir todo, y es un caso más complejo, ¿no? Porque la persona requiere bastante ayuda y también requiere bastante atención para poder salir de esto, entonces hay que tenerles paciencia. Y también, como es un proceso largo, pues les va a conllevar a que desarrollen ansiedad, y es lo que generalmente se encuentra en las encuestas que se van realizando, ¿no? Se estima que más o menos un 90% de los pacientes que tienen artritis reumatoidea en su etapa activa van a tener un compromiso a nivel del empeine. Este dolor va a irradiar a lo largo de todo lo que es el pie, que inclusive va a llegar a causar incapacidad en muchas personas que lo están experimentando, y se llega inclusive a colocar como una de las principales causas que hace que las personas no puedan acudir a realizar sus actividades de trabajo. Los pacientes que tienen la artritis reumatoidea de por sí pues van a poder desarrollar una variedad de condiciones adicionales, como lo que es la formación de los callos, inflamaciones de la cápsula articular, que en este caso conocemos como sinovitis, inflamaciones de articulaciones peculiares, como la metatarsofalágica, que puede salirse de su posición, una dislocación. Esto más se puede ver en mujeres por el tipo de zapatos que utilizan, con tacos, todos empinados, de repente la aparición de los dedos, pero que hacen como una especie de garra, pero a nivel del pie es lo curioso, ¿no? La aparición de los mismos callos. Claro. Otra enfermedad que también se puede ver por el consumo de carnes rojas y no acompañarlo con cantidades importantes de agua es la aparición de gota. En este caso se estima que más o menos hay una prevalencia de 3%. En algunos casos se dice que hasta un 80% puede llegar a afectar todo lo que es la extremidad inferior, estamos hablando de toda la pierna, ¿no? Claro. La primera articulación que se llega a afectar pues es la metatarsofalágica. Bueno, tenemos que decir ese nombre para que se puedan ubicar, no hay otra manera de reducirlo, ya por anatomía que va a poner ese nombre, metatarsofalágica. Entonces no es que querramos confundir un poco a todos los oyentes, ¿no? Pero sí es un punto en el cual comienzan a presentarse con mayor frecuencia estos brotes de dolor, de fastidio. También recordar pues, ¿no? que justo la osteoartrosis también puede ocasionar aparición del dolor a nivel del empeine, y antes de que se ocurra en la unión de la metatarsofalágica. Ajá. Y doctor, aquí queríamos pedirle un poco más de su aporte, de su ayuda. No sé si en esta parte nos puede ayudar. ¿Existen elementos específicos en la historia clínica que pueden sugerir la causa del dolor en el antepié? Esa es de verdad una muy buena pregunta, porque es algo importante. Como bien mencioné en un comienzo, hay múltiples causas que pueden ir afectando, y hemos ido viendo algunas causas mecánicas, algunas causas que son patológicas, pero lo que necesitamos es poder diferenciarlos, y a las finales los dolores van a ser muy parecidos. Van a haber muchos elementos en la historia que nos pueden ayudar a sugerir cuál es la verdadera causa de este dolor que se está presentando en el empeine o antepié, como podríamos encontrar en algunos textos.
Por ejemplo, pacientes que han llegado a desarrollar callos, engrosamientos o pequeñas subluxaciones de los deditos, ¿no? Que le llaman bullonetas. A otros que por jugar fútbol y usar muchos puntazos han comprimido las articulaciones del pulgar y han generado un dedo pulgar rígido, y eso le llaman alus rigidus. También el estar practicando de repente en estas canchas artificiales con materiales que no son los adecuados puede conllevar a problemas de dolores. También el mismo hecho de estar llevando zapatos que no sean los adecuados van a evitar de que uno pueda gozar del alivio cuando está descansando, cuando ya no está apoyándose, y si no, al final les puede terminar alternando, ¿no? Cuando va a hacer un tipo de actividad deportiva, pues usar un tipo de zapatos, zapatillas que le proteja más, y cuando termine la actividad, utilizar otro tipo de zapatos para que pueda tener más libertad, estén zapatos más sueltos y no se compriman tanto, no le dan tantas molestias. Para los pacientes que desarrollen este tema de los callos o de las subluxaciones de los demás deditos, o callos en los otros deditos prácticamente, ¿no? Porque al final el callo es cuando se disloca o se subluxa el huesito de su posición, ¿no? Pueden llegar a sentir el dolor, pero en menor intensidad, si es que están utilizando sandalias o de repente están utilizando zapatos que les dejan los dedos libres. Habrán visto, ¿no?, estas chancletas que tienen como un pequeño arco y los dedos están para afuera y que dejan libres los dedos, ¿no? Le da más libertad, sí, pero también hay que tener cuidado porque a veces puedes caminar y sin querer, punto, y tropiezas y te lastimas directamente los dedos, ¿no? Entonces, aquellas personas que ya están teniendo con esos problemas, pues saben que si cambian de zapatos por unos más adecuados, pueden hacer que el malestar disminuya y por lo tanto también que el dedo, la rigidez que presentaba el dedo sea menor y le pueda proporcionar un mayor soporte en el momento que quiere caminar o desplazarse. Ajá. Y doctor, al respecto, cuando ya los pacientes manifiestan el dolor, ¿cuáles son algunas de las quejas comunes que los pacientes con dolor en el metatarso hacen presente a su médico? Bueno, me gustaría primero hacerle recordar a los pacientes que cuando hablamos de metatarso estamos hablando justamente de esa parte central del empeine. Si lo comparamos con nuestra mano, son estos huesitos que forman la palma de nuestra mano. Claro. Más o menos para que nos podamos ubicar un poco mejor, ¿no? Ellos refieren que sienten como que hubiese una piedra en el zapato, o de repente la sensación es como que estuviesen pisando sobre una superficie un tanto movediza, de repente como que si hubiese una media que les está generando dolor porque está mal puesta por la costura, y también puede ser que estén sintiendo como están chocando con una pelota. Son bastantes las complicaciones que refieren los pacientes a ese nivel de altura, ¿no? Más exactamente el tema de la pelota lo pueden describir, para describirlo, entenderlo mejor, es como cuando uno jugando fútbol hace las dominadas con la pelotita. Claro. Ese impacto, más o menos así también suelen describir las personas. También cuando las personas comienzan a caminar, porque también es bastante importante poder hacer caminatas, sobre todo para proteger el corazón y mantener un buen ritmo y evitar complicaciones con la presión, pues también ellos van a comenzar a sentir síntomas que son bastante comunes, que son sinónimos justamente de estos dolores que se van a presentar a nivel del arco del pie. Ahora, hay unos casos en particulares que es inflamaciones de nervios, que en este caso le llaman el neuroma de Morton, que también puede causar dolores con las mismas características en la misma región justamente del empeine. Pero el dolor es menos probable que ocurra y que se asemeje a una piedra en el zapato, ¿no? Lo más probable es que lo que sientan es como una especie de quemazón o como si hubiese la presencia de agujitas o de algo que está hincándoles o raspándoles
que va a correr hacia los dedos desde el empeine hacia los dedos del pie. Ajá. Y doctor, cuando ya esta situación se presenta, ¿cuál es la primera y más importante parte del examen del antepié y qué hallazgos clave se pueden observar en el paciente que presenta estos síntomas? Bueno, aquí lo más importante es poder hacer la inspección visual, ver cómo está la alineación de los huesos de la pierna, ver cómo la persona camina, qué manera se apoya cuando está de pie, cómo están también los mismos huesitos, de repente ya están con algún tipo de desviación que no se va a facilitar para nada poder apoyarse, de repente ya estamos ante la presencia justamente de este pulgar desviado con la formación de un callo, o de repente pequeñas rotaciones o deditos que están girados, que a veces uno lo toma como desapercibido, ¿no? Pero que también pueden estar notándose muchísimo más de repente en el meñique, como consecuencia de repente quizás de un golpe, jugando fútbol, o simplemente te chocaste con el borde de la silla o el borde de la cama, y eso comienza a causar molestias. También hay que buscar la presencia de esto que se llama dedos en martillo, que es por la fricción de lo que son los tendones, ¿no? Se van a dar terminando de la forma como de un martillito. También contracturas y flexiones que se pueden presentar a nivel de las uniones interfalángicas, que van a hacer referencia a algo que se conoce como los dedos enrollados, como si fuesen dibujos, pero no tan exagerado, ¿no? Esta inspección visual pues nos va a ayudar mucho a poder reconocer este tipo de alteraciones físicas, también poder ver la presencia de callos en lo que sería el dorso del pie. Particularmente también vamos a encontrarlos justamente en el inicio de las articulaciones metatarsofalángicas. La mayor parte de los casos de los examinadores pues van a poder detectar lo que es el aplanamiento o desviaciones de justamente estos huesitos que forman el empeine, ¿no? Sobre todo el arco de pie, un arco muy elevado, muy aplanado, va a causar más problemas en las personas porque no va a poder permitir cargar con el peso del cuerpo de manera correcta. Entonces las personas van a tener dolores justamente por el tema de pie plano o porque el arco está muy elevado. Hay algunos puntos muy específicos que uno busca examinar, que no tengan alteraciones, que son básicamente articulaciones, se conocen como la primera articulación metatarsofalágica, luego pero específicamente estamos hablando de la de pulgar. Ajá. Y después nos fijamos en las otras articulaciones metatarsofalángicas de los demás dedos. También tenemos que revisar lo que es la superficie de la planta del pie. Puede estar ocasionando algún tipo de cambio. Vamos a buscar la presencia de repente de como de almohadillas grasas que se pueden estar presentando cerca de esta articulación o sobre la planta del pie. De repente también vamos a buscar espacios entre lo que es los huesitos del metatarso, puede ser que estén más separados, menos separados. Vamos a buscar justamente la presencia de callos a nivel de la planta del pie y a nivel de las articulaciones. Entonces el examinador en realidad tiene que tener bastante paciencia, bastante detenimiento para hacer la observación de todas estas alteraciones que podría estar presentándose en el pie o en los dedos del pie, para poder tomar señales que nos permitan ir guiando un tratamiento y de tal manera que el paciente pues tenga menor dolor, menor sensación de aplastamiento de los dedos. Esto justamente le llaman el signo de Tinel. A veces la persona siente como que le estrujan todo el pie. Pero viene más asociado con inflamación de los nervios, lo que en algún momento hemos mencionado como la famosa neuroma. Hay también lo que es la presencia de rigidez, como consecuencia de la presión o percusión constante que hay sobre los huesos del metatarso, que pueden estarnos sugiriendo la presencia de lo que es una fractura por estrés. Ajá.
Y doctor, cuando ya el dolor es permanente o se hace más continuo en el paciente, no sé si en esta parte nos podría ayudar a describir algunas de las causas más comunes del dolor crónico en el antepié. Claro que sí, claro que sí. Hay que recordar que en realidad son muchas condiciones y todas causan dolor definitivamente, y es por eso que la persona termina yendo a consulta. Hay que tratar de buscar cómo aproximarse al paciente para que él se sienta en confianza y te pueda ir contando qué es lo que realmente siente, en qué momentos lo siente. A veces pasa desapercibido y dice, bueno, me duele el peine porque el zapato es nuevo, lo tengo que ablandar, o porque me ha tocado muy fuerte el pasador, o de repente porque piensan que se han comprado una talla menos y que de otra marca la talla es más grande. Y entonces van a ir como se pueden ir proveyendo una serie de preguntas sencillas para que la persona nos pueda ir dando más referencias. Ajá. Y doctor, en esta parte de nuestra entrevista, no sé si podría ayudarnos a explicar qué son los juanetes, ya que son parte de lo que provoca ya esta lesión. ¿Qué son los juanetes, es decir, los hallux valgus? ¿Cómo se diagnostican clínicamente y cuáles son los factores que pueden contribuir a su desarrollo? Además, doctor, no sé si podría hablarnos sobre el impacto de los juanetes en los atletas y el tiempo de recuperación después de la cirugía. Bueno, aunque parezca mentira, muchas veces la única alternativa para el paciente es un proceso quirúrgico, aunque se busca no llegar a eso en realidad, ¿no? Cuando hablamos justamente de ese tema de los juanetes, bueno, en otros países también les llaman los buñones, un tema de cultura general, ¿no? Pero comienza a haber una malformaciones que hace que se desvíen los pulgares hacia adentro, ¿no? Esto comúnmente pues justamente lo conocemos nosotros como juanetes. Es bastante común, sobre todo lo experimentan más las mujeres y les genera dolores, y por eso que tratan de buscar zapatos más cómodos. Y este mismo dolor va a conllevarle a una situación en la cual se va a ir debilitando. La condición por la cual se produce esto, digamos que no está propiamente claro. Se sabe que tiene que ver cosas como el mismo zapato que utilizamos, temas genéticos, pero sin embargo es uno de los problemas más comunes que afectan a lo que es el pie y específicamente hacia el empeine, ¿no? Y resulta que a veces uno se imagina que solamente podría pasar en adultos, pero en realidad también pueden ocurrir esto en niños, en adultos jóvenes, y pues, su frecuencia pues se va incrementando con la edad. Cuando tratamos de hacer el diagnóstico, pues principalmente nos vamos a basar en la historia que nos va a contar el paciente con respecto a su pulgar, como si lo ha podido mover, en qué momento comenzó a notar que se ha ido desviando hacia adentro. No, cuando me refiero hacia adentro me refiero hacia los demás dedos, ¿no? Porque el término exacto es en valgo, pero digamos que no nos da una idea muy gráfica de decir la palabra valgo, pero el pulgar pues comienza a meterse hacia donde están los demás dedos, entonces, y ahí sale como una pequeña pancita, ¿no? Eso se confirma rápidamente mediante una evaluación visual. Los pacientes con estos juanetes pues definitivamente que van a tener una pisada alterada, la manera como van caminando va a conllevarle a que desarrollen otro tipo de anormalidades, como de repente que el arco de su pie comience a estar más aplanado, o de repente el mismo pie termina girando más hacia adentro o rotando más hacia afuera. Muchos de los callos presentan unas deformidades quizás en un primer momento no les van a causar problemas, ¿no? Sin embargo, se han hecho estudios, por ejemplo, donde se han encontrado 197 callos en personas que han estado teniendo dolores justamente en el empeine, que han sido
más que nada ocasionados por el tema del arco del pie, que está más elevado, un arco transverso se llama, ¿no? Eso es bastante consistente también con lo que es la ruptura de ligamentos que se encuentran ahí justamente en esta parte del pie. Hay estudios radiológicos que nos pueden ayudar, pero en realidad no es mucho lo que nos van a poder aportar. Sobre todo estamos en el primer nivel de atención. En caso de que la persona pueda tener que hacerse alguna cirugía, bueno, eso va a tener que tener más cuidado por parte de la evaluación del cirujano, porque al final puede ser que la misma operación de repente ya no convenga al paciente por el tiempo que lo ha dejado así. Y si estamos hablando de personas que dedican a practicar deportes de manera profesional como los atletas, ellos pueden y tienden a escoger lo que es la cirugía para poder desaparecer el tema de los planetes, ya que ellos en realidad viven de eso, ¿no? De poder correr, y mientras más cómodo puedan correr, pues hay más chances para que puedan ganar premios en las competencias. Se les pide que más o menos tengan unos 3 meses de descanso antes de que retomen la actividad física e intenten volver a realizar alguna competencia atlética, ¿no? Lo cierto es que ellos van a requerir unos procedimientos más extensos debido a que puede ser que la deformidad que presenten ellos tienda a ser de moderada a severa. Es más, inclusive según las estadísticas, que hasta un 80% de los deportistas van a poder retornar sin ningún tipo de problema a su actividad de deporte, ya sea básquet, de repente correr, de repente fútbol. Ajá. Y doctor, cuando ya hablamos de juanetes, aquí quisiéramos también que nos puedas ayudar respecto a qué diferencias podríamos encontrar entre el hallus rigidus y el hallus limitus, y cómo se caracteriza la rigidez y la limitación del movimiento del dedo gordo, por decirlo así, del pie en estos casos. Bueno, ciertamente que estos nombres que hemos estado mencionando ahora son nombres que en medicina se utilizan en latín, pero hacen referencia a que tenemos un dedo que está duro para moverlo, rígido, y vamos a tener también la presencia de un dedo que se va a mover, pero muy poquito, no como debería moverse el pulgar normalmente, ¿no? Y esto justamente en realidad afecta a la primera articulación metatarso-falángica, que puede presentar una rigidez bastante inusual, que puede resultar también en movimientos limitados justamente del pulgar. De repente no les va a permitir extender el pulgar o doblar el pulgar. Generalmente se utiliza pues la palabra de hallus rigidus solo cuando la causa del problema es una reducción de movimiento que se presenta ahí en el dedo, que generalmente es consecuencia de la inflamación de la articulación, o las famosas osteoartritis. Cuando hablamos del hallus limitus, hablamos de que ese pulgar se va a mover, pero de una manera limitada. Ya no, de repente no se va a poder mover hacia afuera o hacia adentro, va a poder moverse de repente de arriba abajo, pero despacito, ¿no? Entonces, aquí ya el dedo comienza a carecer de su capacidad normal para moverse. Pero sin embargo, esto no nos va a servir como evidencia para demostrar de que han comenzado a aparecer cambios de envejecimiento prematuro, también conocido como degeneración en la articulación metatarso-falángica. Es verdad que también cuando encontramos el hallus limitus, esta puede estar representando con inflamación, con engrosamiento de la cápsula articular, ya sea por una causa quizás idiopática en la cual no sabemos realmente qué es lo que está produciendo, ¿no? Simplemente ocurrió, pero puede llegar inclusive a generar lo que es un síndrome regional complejo de dolor.
Un poquito largo el nombre, pero llega a producirse. Digamos que es un síndrome de dolor, pero un dolor complejo, porque pueden haber varias causas. La ubicación más común justamente que suele ser afectada por esta osteoartrosis es justamente los pies, específicamente en la primera unión de la articulación metatarso-falángica, ¿no? La base, literalmente, si nos tratamos de parar de punta, esa partita es la que se va a ver afectada, ¿no? Sí, calcula que más o menos un 6% de personas de mediana edad van a presentar este problema, pero también va a ir aumentando conforme pasan más los años, ¿no? Y es más probable de que el porcentaje de todas estas molestias termine siendo un indicador de la presencia de la osteoartrosis, que no se manifestó de repente en rodillas, no se manifestó en cadera, pero sí se ha manifestado a nivel de pulgar. ¿Y por qué? Porque no hemos aprendido a patear bien la pelota. Metemos puntazo, 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 y lo que estamos haciendo es comprimir la articulación del pulgar y después ya no podamos caminar bien. Para aquellas personas que buscan caminar normal, pues se estima que 65 grados de flexión en la primera articulación debería ser lo ideal. Eso se hace a través de un aparatito que mide los grados, que se llama el goniómetro. Es como una especie de compás que tenemos que en los colegios, ¿no? Para medir los ángulos en matemática, pero en este caso va a medir los ángulos que puede doblarse una articulación. También se encuentra que cuando llega a la extensión, pues puede llegar a reducirse a un 50% o más la persona que está siendo afectada por esta osteoartrosis, ¿no? Hay estudios que van a sugerir en realidad que este pulgar del pie básicamente se le va a encontrar en una posición de extendida o medios volteados en realidad, ¿no? Se llama dorsiflexión, que va a estar girando el dedo y así metido y doblado, girado y doblado, afectando bastante parte del tema de la articulación. En promedio, justamente estas desviaciones pueden estar comenzando con 44 grados, después a 42 grados, y sobre todo al momento que estamos caminando, ¿no? Después de un rato vamos a sentir más el tema de la rigidez. Y esto en realidad va a depender mucho de los criterios diagnósticos con los que esté trabajando el personal de salud para poder considerar normal o anormal la disminución de la capacidad para moverse del pulgar, ¿no? Hay algunos que inclusive consideran que debe ser menos de 30 grados para que ya se le llame un caso anormal en la disminución del movimiento. Qué bien, doctor, interesante lo que nos acabas de explicar. Creo que es un tema bastante especial a poner atención, ¿no? Por parte de nuestros oyentes. Y doctor, cuando hablamos en esta variante, ¿cuáles son las principales quejas de los pacientes con hallux rigidus en relación al dolor y la rigidez del dedo gordo del pie? Además, ¿qué señales clínicas pueden indicarnos la presencia del hallux rigidus durante el examen físico? ¿Y qué tipo de imágenes, como radiografías o ultrasonido, se utilizan para confirmar el diagnóstico y evaluar el estado de articulación metatarsofalangeal, doctor? Generalmente los pacientes que ya están presentando dificultad para poder mover el pulgar van a estar quejando justamente de dolor, porque literalmente lo que están teniendo es una artrosis donde se ha reducido el espacio interarticular en su pulgar, que va a conllevar una rigidez. Esta rigidez en promedio puede llegar hasta media hora. Definitivamente que van a comenzar también a sentir la presencia como de bultos que no les da mucha comodidad al momento de que ellos quieren desplazarse. Esta misma presencia de bultos puede ser que la estén presentando en la primera articulación metatarso-falángica. Recordemos que el pulgar, cuando lo doblamos, pues tenemos dos puntos para que lo vayamos doblando, ¿no? Pues por eso que hablamos de primera, segunda articulación, ¿no? Y mientras tanto, en realidad la mayor parte de individuos va a manifestar un dolor
bastante significativo. Algunos pacientes que ya tienen una rigidez del dedo, un alus rígidus bastante avanzado, puede ser que no sientan pie y que el problema en algunas ocasiones solamente se vuelve aparente cuando ellos cambian la manera de caminar o cambian de repente la condición en la cual están realizando un tipo de actividad, cambian de repente en vez de correr en la pista, corren ya en una cancha especial, ¿no? O utilizan otro tipo de zapatillas, pero también puede ser de que venga asociado con condiciones como la inflamación de la planta del pie, que conocemos como la fascitis plantar. Pudiera haber también presencia de enrojecimientos alrededor de la articulación porque va a estar sometida a mayor tensión. Como siempre, todo esto lo vamos a poder ver durante lo que es la examinación física del paciente. Cuando vamos a ver si es que hay un alargamiento de la articulación o de repente hay una compresión. Sobre todo cuando uno palpa, va a sentir también como pequeñas puntitos o bultitos que están justo formándose a nivel de los huesos, ¿no? Puede también inclusive haber presencia de calor cuando comparamos ahí, asociado también a lo que es rigidez. Ese calor obviamente es parte de la inflamación, que valga la redundancia, algo del proceso natural de curación del cuerpo, que se divide en unas 4 etapas. Entonces, el problema es que el cuerpo se queda atorado en una de esas etapas y no logra hacer la curación como debería ser. Entonces, es importante poder realizar no solo el examen visual, sino también lo que es la palpación, evaluar la movilidad de todos estos dedos. Ahora, cuando estamos hablando de las radiografías, ellas en realidad van a demostrar que hay una pérdida del espacio interarticular, la aparición de repente de los picos de loros a nivel de los huesos. En algunos casos van a mostrar que partes blandas se han ido calcificando a manera de protección del cuerpo, como si fuesen callitos, pero en este caso estamos hablando de callitos hechos de calcio que tienen un tipo de manejo más complejo. El uso de lo que es una ecografía puede revelar cambios degenerativos, es decir, el famoso envejecimiento precoz o acelerado de estas articulaciones metatarsofalángica, y también nos puede ayudar a demostrar de que ha habido goteo de líquido inflamatorio en la articulación, que se conoce con la palabra de efusión pleural. Ahí el ecografista va a decir de repente palabras como se observa o no se observa cambios hipoecogénicos, o de repente va a poner que se les asocian con lesiones de un tendón extensor, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que estar atentos de qué es lo que sentimos y qué es lo que nos está evaluando el técnico que maneje las radiografías, o bueno, en este caso lo que son las ecografías. Ajá. Y doctor, cuando ya hablamos de estos temas, ¿qué evidencia existe sobre otras posibles causas? Variaciones anatómicas y la biomecánica subyacente al alus rigidus, además de la osteoartritis en la articulación metatarsofalangeal del primer dedo gordo del pie, doctor. Bueno, es verdad que lo primero que pensamos es en la osteoartritis, justamente en esta articulación metatarsofalángica, en la primerita, pero hay evidencia que señala hacia otras causas potenciales como variaciones anatómicas, cambios en la biomecánica. Cuando hablo de la biomecánica, estoy hablando de la manera como pisamos, cómo caminamos, cómo corremos, si estamos usando zapatos delgados, zapatillas, estamos en superficies planas, entonces ya para comenzar a que la persona sienta esa rigidez en el pulgar, ¿no? Y bueno, técnicamente el nombre es alus rigidus, justamente por eso, ¿no? Alus es el pulgar rígido. Entonces, ¿por qué? Porque ya no va a estar moviéndose con la libertad que tenía antes, ¿no? Ahora, el hecho de
que no es que uno sea el primero que en la familia que le da problemas de callos o problemas de artrosis en el pulgar, ¿no? Siempre en la familia de repente hay alguien que ya ha tenido estos problemas, de repente una abuelita, un tío, un primo, tía abuela, o nos han contado historias de algún otro pariente ya más antiguo, ¿no? En el cual ha estado implicado uno o dos de los pulgares, y eso les causaba molestias pues para caminar, y a veces quedaban simplemente sentaditos y no avanzaban más que lo necesario, ¿no? Puede ver también que cuando se trate de un solo pulgar que esté experimentando esta rigidez, se vea asociado a de repente un evento traumático, un golpe. Y bueno, para bien o para mal también se asocia mucho esto con las mujeres por el tipo de zapatos que utilizan, que muchas veces prefieren el tema de la parte estética que la comodidad para el pie. Entonces terminan desarrollando justamente ellas pues este tema de los callos, ¿no? O las que se pueden presentar como deformaciones, donde digo pues el menos el pulgar termina metiéndose hacia donde están los demás deditos, como que lo estuviesen aplastando. Ahora, hay problemas en estos huesos que forman el empeine, ¿no? Los huesos del metatarso, se habla sobre metatarsos adductus, que obviamente es en latín, pero que hace referencia a cómo estos tienden a desviarse hacia adentro. Así como también vamos a encontrar lo que es el aplanamiento de la articulación metatarso-falángica, las causas más comunes que suelen desarrollar los pacientes que presentan este pulgar rígido, ¿no? O el alus rigidus. Ajá. Y doctor, cuando también ya tocamos ese punto, ¿cuáles son las opciones de tratamiento conservador que los médicos de atención primaria pueden ofrecer a los pacientes con alus rigidus? Bueno, acá es muy importante hacer justo este énfasis porque recordemos que en lo que es el Ministerio de Salud, que es lo que tenemos más en la mano, hay diferentes niveles de atención. Niveles 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y después van cambiando, ¿sí, no? También se organizan redes, microredes, y por eso que existen las famosas referencias, porque según el nivel de complejidad es que se espera que tengan más el equipamiento y la cantidad de personal necesario para poder atender, ¿no? Generalmente el tratamiento va a comenzar con medicamentos que se llaman OTC, de venta libre, para aliviar con el tema del dolor. O de repente también el utilizar piezas ortopédicas que ayuden a que estos huesitos que se han ido desviando, por lo menos los dedos que se han ido desviando hacia un lado, traten de mantenerse en su posición correcta, poco a poco, para que no se desvíen mucho, ¿no? Se trata de utilizar zapatos que sean más adecuados para el lugar donde uno se encuentra, y no estén en realidad sufriendo mucho, comprimiendo mucho los dedos del pie. Lo que sí se recomienda, por ejemplo, es antes que nada siempre arrancar igualito con una radiografía, y antes de poder indicar el uso de algunos de estos dispositivos ortopédicos o ortósicos también, que es otro nombre que reciben, que ayuden al pulgar a que pueda mantenerse en la posición que debería, y de tal manera que la persona pueda caminar o correr o mantener su marcha de una manera mejor, ¿no? Recuerda que siempre que se realice un tipo de intervención, pues mientras más temprano es mucho mejor. Lo que también recordemos es que muchos pacientes van a comenzar a sentir también de repente hinchazones a nivel de la misma articulación, un poquito de alteraciones en lo que es la marcha, que se va a ir aliviando también si es que no funcionó con lo que era los antiinflamatorios conocidos como AINES, pues va a tener que intentarse con corticoides. Pero recuerden que la automedicación es mala, así que por eso que no les decimos nombres ni marcas de ninguno de los medicamentos, solo sus grupos, para que puedan conversar con un personal de salud y que tengan más a la mano y ellos les sepan orientar. De todas maneras, el tratamiento que se les va a dar es un tratamiento prácticamente como para manejar lo que es la
artrosis, sino que en este caso es a nivel del pulgar. Entonces se va a enfocar en reducir el tema del dolor como principal estrategia, tratando de reducir la presión en las primeras articulaciones, poder utilizar algunos implementos ortopédicos para ayudar a que se vayan separando los dedos del pie y por lo tanto también se puede ir aliviando el dolor. Hay estudios que tratan de ver qué tanto puede aliviar el uso de estos aparatos ortopédicos, pero todavía están en marcha y no nos llegan a brindar una decisión muy exacta. Pero lo que sí se puede decir es que comienzan a haber afecciones también de los tendones y eso también puede condicionar a que los espacios no estén tan libres para moverse y por lo tanto la persona tenga más dificultades. Ajá. Doctor, qué bien, ¿no? Tema importante y siendo también, ¿no?, de gran importancia, se hace bastante extenso el poder entender y poder transmitir a nuestros oyentes que están siguiendo este bloque para poder captar, ¿no?, lo que se está enseñando. Doctor, en la parte final de nuestra entrevista quisiéramos preguntarle cuál es la experiencia de retorno a la actividad deportiva y las actividades físicas en general para los atletas e individuos activos que se someten a una artrodesis del primer metatarso falangeal, por decirlo. Sí, es muy buena pregunta porque en realidad lo que uno quiere es estar en las mejores condiciones lo más pronto posible. Y si en su momento los cirujanos vieron por conveniente que la mejor solución era realizar una cirugía, pues hay que tener en cuenta que los primeros candidatos que van a someterse a esto son justamente los atletas o personas que practican los deportes de manera activa. Ellos generalmente van a desarrollar lo que es un procedimiento que es la artrodesis, que puede ayudarles a retornar a la actividad deportiva y los ejercicios. Se han hecho estudios en los cuales han comparado, por ejemplo, los 50 pacientes que han sido sometidos a este procedimiento. De los 50 pacientes, un poco más de la mitad pudo retomar sus actividades con muy poca dificultad posteriores a la operación. Pero luego tenemos un porcentaje bastante parecido en los que tuvieron dificultad para retomar las actividades. ¿Por qué bastante parecido? Que bueno, los que les fue fácil eran más o menos 27% y a los que les tomó más trabajo fueron 21%. Entonces, no había realmente una diferencia muy notoria, ¿no? Pero en general, los pacientes después de realizar esta operación, pues ya están realizando sus actividades después de un lapso de 6 meses, ¿no? Ajá. Y esto se cumple más o menos para un 90% de las personas a las cuales se les ha hecho un seguimiento a largo plazo. La satisfacción que pueden sentir por la consecuencia de este procedimiento en realidad va a alcanzar personas que se lo realizan. Ahora, si estamos hablando de atletas jóvenes que están participando en temas de maratones o correr o velocistas, que es la palabra exacta, o aquellos que hacen saltos de repente acrobáticos, saltos de barra, ballet, ellos cuentan de que en promedio les han ido tomando 8 semanas para que pudieran poder retornar a su deporte. Sin embargo, acá vale la pena resaltar que en los deportistas esto ha sido más largo. Estamos específicamente hablando de deportistas que practican fútbol. Ellos han requerido inclusive hasta unas 16 semanas o más tiempo para poder retomar sus actividades. Ajá. Qué bien, doctor, creo que ha sido un punto muy importante para poder transmitir y
y compartir, ¿no?, de este tema con nuestros oyentes. Doctor, vamos a dejar pendiente la segunda parte porque es un tema importante de cómo poder evaluar, diagnosticar las causas más comunes del dolor en el empeine en los adultos. Doctor, le agradecemos por haber compartido y a la vez le comprometemos para continuar la siguiente semana en el siguiente bloque con el mismo tema. Muchas gracias, señor Benny. Efectivamente, yo contento de poder compartir toda esta información, ir aclarando conceptos, porque realmente creo que todos lo hemos vivido en algún momento que nos compramos un zapato nuevo, sentimos que nos chaca el empeine y pensamos pues que ya va a pasar, ¿no? A veces no pasa y dejamos usar esos zapatos y sobre todo en las mujeres es donde más van a apreciar el tema de justamente esta deformación en la alineación de los dedos del pie, ¿no? Y que van a terminar formando los callos, los juanetes, como se menciona, ¿no? Peor si la persona sufre de arcos de pie, o sea, el pie plano, ¿no? Un pie cabo, que es un arco bastante elevado. Y hacer énfasis porque la verdad que en consultorio, por lo menos de 100 pacientes, unos cerca de 90, un poco más, tienen algo que se llama síndrome de hipermotilidad articular o que son, digámoslo así, más elásticos y que nos ayuda a poder mantener el arco del pie con esa forma adecuada para que nos podamos mover sin tantos problemas, pues son los ligamentos. Y si tenemos ligamentos que estiran más de lo habitual, nos van a generar un problema, por un lado, sí, pero que también puede tener sus cosas a favor también, pero ya más adelante iremos viendo con más detenimiento para no cansar a todos nuestros oyentes con todo este tema que es bastante bonito, pero también bastante largo. Gracias, doctor. Lo esperamos en nuestro siguiente bloque. Muy amable, señor Benny. Muchas gracias.